Estamos waiting. Ya, listo. Hola, hola a todos, bienvenidos. Y aquí les presento a Paulina Guayo desde México y pues su servidora Beatriz González desde Guatemala. Y aquí regresamos otra vez a la pregunta de la semana. Tenemos este pequeño espacio todos los jueves a las 6 de la tarde Guatemala, 7 de México, para platicar un poquito sobre las herramientas, sobre lo que es vivir en la pregunta. Y pues, ¿qué más conciencia podemos abrir, reconocer y pues compartir también con este pequeño espacio de simplemente aquí platicar un poquito sobre lo que va surgiendo del día? Y es curioso porque hoy, bueno, gracias Paulina por estar aquí. Ay, amiga, gracias, feliz en este espacio. Yo nada más quería agregar, porque luego estos videos, quién sabe dónde llegan, pero bueno, un poquito de lo que es Access Consciousness, ¿no? Que es un conjunto de herramientas para hacer tu vida más fácil, más funcional, cambiar lo que no funciona. Hay muchas herramientas energéticas, pragmáticas, prácticas, y una de las herramientas que más nos gusta de Access a ti y a mí, por eso escogimos este tema, es las preguntas, porque tanta tela hay que bordar de las preguntas que tenemos estos espacios cada jueves de hablar de puras preguntas y cómo las preguntas pueden ir cambiando tu vida, ¿no? Entonces, esa es la invitación a funcionar desde la pregunta para ver qué se abre, qué cambia, qué funciona mejor, dónde nos atoramos menos. Y hoy queremos hablar un poquito, que estábamos platicando T-shirt al principio, de lo que es reconocernos, ¿no? En Access siempre hablamos mucho, déjame, le tengo que ver, hablamos mucho de esta parte de que es, la mayoría de la gente se juzga y no se reconoce como el creador de su vida, como que puedes cambiar algo. Entonces, ¿cómo podemos hacer la pregunta para reconocer los cambios que hayamos hecho, las creaciones que hemos creado en nuestra vida? Porque acuérdense que todo lo que ustedes crean en su vida no es casualidad, no es suerte, no es churro, no es buena vibra, es algo que ustedes han creado. Todo lo que pasa en tu vida, todo lo que sucede en tu vida, para bien o para mal, tú lo creas. Entonces, ¿qué pregunta podemos contribuirles hoy para que reconozcan lo que han creado, lo que han cambiado, cómo han mejorado su vida y qué creaciones mágicas han hecho? En Access hablamos mucho de cuántos milagros creamos que se desvanecen porque no lo reconocemos, porque pensamos que fue suerte, que fue un chiripazo, que fue que se conjuntaron dos planetas, que fue alguien más menos tú. Entonces, ¿qué tal si empiezas a reconocerte a ti como el creador, el catalizador de cambio? Y una pregunta que puede funcionar para que se den cuenta de lo que se han creado, lo que han cambiado, lo que han mejorado, la magia que han creado en su vida es, ok, ¿qué estoy creando aquí que no estoy reconociendo? ¿Qué magia ya hice aquí que funcionó, que no he reconocido? ¿No? Ahora mi hijo en la cuarentena aquí encerrados, me dijo que dije, wow, ¿por qué? O sea, y mi pregunta fue, ¿por qué requerimos que alguien más nos reconozca para darnos cuenta de lo que creamos y de los cambios que logramos, ¿no? Entonces me dijo, ma, es que tú eres mágica porque todo lo electrónico que se descompone, nada más lo tocas y ya lo arreglaste. O sea, de que no sea su computadora, dije, a ver qué tiene, ya sirve. Su iPad no funcionaba, a ver qué tiene tu iPad. No, ya sirve. Entonces, como que es que tiene superpoderes. Dije, wow. Entonces aquí es qué facilidad o qué ligereza tengo con los electrónicos que no estaba reconociendo, qué cambio estoy creando en estas cosas de tocar un electrónico que no sirve, ya sirve, que no reconocemos. Es la parte milagrosa que se nos hace como muy difícil de entender porque es la más bíblica, ¿no? Pero que tantas cosas creamos como muy mágicas, muy fuera de lo físico, estructurado y lineal, que hacemos todos los días y de repente, ay, algo se arregló, algo se compuso, la energía de esta persona que estaba enojada cambió, el problema que tenía se resolvió, los impuestos que tenía que pagar me los redujeron. O sea, estas cositas muy cotidianas que son como mágicas. Y la pregunta es aquí, ok, ¿qué es lo que estoy creando yo de esta realidad que no estoy reconociendo? Para que se den cuenta y se hagan, no responsables, pero que se den cuenta que ustedes están creando esos cambios y esa magia. Y es increíble porque ahorita que tú hablas sobre esa magia con los electrónicos, no tenés idea todo lo que se ha movido en estos 4 minutos que estamos hablando. Sí, exacto. El internet estaba así como brincando, es mi internet, es el internet de Paulina, ¿qué es esto? Se me cayó el teléfono, la
ahora empezó a chillar. Y yo así como, ok, qué interesante. Pero ese es cabal, ese ejemplo donde el impacto que tenemos nosotros, el impacto que tienen nuestras palabras, nuestro espacio, la pregunta que somos, tiene un impacto más allá de lo que podemos medir, tocar o explicar incluso. Entonces, es eso, es como, es que era increíble, era como que la computadora por todos lados brincaba. Incluso hubo un como haz de luz que brincó, era como, esto ni siquiera viene adentro, no es del live stream, sino que era como de toda la pantalla. Entonces, muy interesante, ¿eh? Porque digo, a ver si no para Paulina solo terminando el live porque se me va a cortar, pero no era ni siquiera, no era de la conexión. Pero es eso, hay magia todo el tiempo. Estamos creando esa magia solo porque somos, ese espacio que somos. Y por cierto, bienvenido Mariby, Eduardo y Brenda, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y a todos. ¡Hey! Bienvenidos. Gracias, gracias. Todavía estamos como en eso de que vemos los chats y platicamos y vemos todo esta Estamos locura. agarrando este nuevo medio de broadcasting. Pero aquí el tema que surgía hoy al principio era como que vamos a hablar de la pregunta hoy, ¿qué pregunta vamos a hacer? Pero es más hablar eso sobre el reconocer el impacto o el cambio o todo lo que podemos crear en nuestra vida en el momento que reconocemos nuestras creaciones y el impacto que tenemos en todo lo que está alrededor de nosotros. Entonces, muchas veces creemos que hacer, hola Carol, muchas veces creemos que hacer es lo que nos va a crear ese marco de referencia, ese punto de referencia de que estamos siendo. Uh-huh. Es donde nos atrapamos, que tengo que hacer porque entonces siento que no existo. O que no, a veces es como, Y sobre todo, me ven, entonces más impacto tengo en el mundo. Hey, ¿cuánto estás evadiendo y no reconociendo la magia que tú creas solo por tu conciencia? Solo porque estás presente con algo, con una energía, con una situación, con una persona. Y es curioso porque hoy en la mañana estaba yo en una conversación muy, muy interesante y empezó a surgir un montón de recuerdos, memorias, ideas, puntos de vista, de todo un montón de información. Y después fue, obviamente era, entre toda la información que surgía, era reconocer un montón de cosas que más allá de lo que parecía ser un problema, era una mega creación. Mega creación que en ese momento tal vez se requería esa energía, se requería esa intensidad para cambiar algo, aunque en ese momento no estaba el reconocimiento de que era un cambio, de que era una elección, de que era una posibilidad diferente. Y fue hasta hoy, tal vez años después, que el reconocer de sí, ya había visto que era un punto de partida donde había cambiado muchas cosas, pero hoy fue el reconocer que también había sido una creación y que hoy por hoy que en ese momento había creado un futuro diferente, pero el reconocimiento es el regalo. Uh-huh. Y también el reconocer el espacio de esa persona que está presente contigo, escuchando, simplemente siendo espacio. Exacto. Y el cambio que eso da y el regalo que eso es. Oye, y ahorita tocaste un punto muy importante, que es lo que me encanta de ir entretejiendo con Tish cosas como van saliendo de nuestra experiencia, ¿no? De usar estas herramientas. Problema o posibilidad, Uh-huh. ¿no? Exacto. O sea, esto es un problema, es una muy buena pregunta que pueden usar. ¿Esto es un problema o es una posibilidad? Uh-huh. Generalmente en esta realidad nos quedamos atorados con que es un problema, con que está mal, con que está equivocado, con que la regamos, con que nos equivocamos, con que ya valió gorro. ¿Qué tal que eso es una posibilidad para elegir algo diferente y mucho más grandioso? Entonces, muchas de las herramientas de Access es cambiar tu visión y tu perspectiva a ver algo diferente que no habías visto antes. Entonces, esta realidad nos jala siempre a verlo como un problema, como un rollo, como un drama, como una emoción, como un conflicto, como un problema, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tal si lo ves como, ok, ¿cuál es el regalo aquí? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Cuál es la posibilidad en este problema que no estoy reconociendo? Sí. Porque si te quedas estancado con el problema, drama, qué horror está la guayaba, entonces
te quedas ahí y no te das cuenta de las posibilidades que están ocultas a través de esto que llamamos problema, ¿no? Porque como decimos en Access, realmente no hay un problema. No. El problema tú lo creas a través de tus puntos de vista. Y la pregunta te puede sacar de ese punto de vista fijo, de verlo como, esto es un problema, esto es la guayaba, ya valió gorro, ya, ok, ¿cuál es el regalo aquí que puedo cambiar, que puedo hacer diferente? ¿Cuál es la posibilidad aquí que no estoy viendo ahorita? Y enfocarte siempre a ver las posibilidades en vez de los problemas. Sí, ¿no? porque así como decía los Bowmans, no es ¿qué tal que no es un problema? Es una posibilidad con un punto de vista o con un juicio. Entonces, muchas veces es una posibilidad. Bueno, ¿qué tal que siempre es una posibilidad? Solo que tu punto de vista de que está mal porque algo cambió o porque te movió la vida, te movió la zona de confort, entonces ya es un problema para ti. Pero ¿qué tal es esa posibilidad, esa oportunidad, ese nuevo camino, esa nueva puerta que te está tocando? ¡Hey, hey, aquí estoy! ¡Hola! Y tú estás, ¡no! No quiero, no me muevan. Pero es eso, muchas veces es el no quiero, es el punto de vista, lo que no nos deja ver qué es lo nuevo que se está abriendo. Exacto. Y Oye, y un ejemplo. a lo que estamos viviendo ahorita. Claro, oye, un ejemplo muy bueno de una clienta mía que le dio una sesión hoy que tiene que pagar N cantidad de millones de pesos de impuestos, porque sus contadores lo hicieron de la guayada, entonces ya se cambió, y le alinearon todo y tenía que pagar un chorro de impuestos, ¿no? Entonces, obviamente que es, o sea, ¿cómo vemos el tengo que pagar un chorro de impuestos extra? Como un problema, como una carga, como un peso, como algo pesado, como qué horror, no quedar sin dinero, ¿no? Eso es generalmente lo que vemos. Sí. Pero entonces, lo que digo, ok, ¿qué tal que lo ves como, ay, pagar esto para mí? Nada, porque voy a recrearlo y triplicarlo en 2 meses. Exacto. Entonces, ese cambio de visión de verlo como, ay, yo pago esto de volada, y de hecho, que le hice eso esta semana, me dijo, ya lo pagué, todo de un jalón, me hicieron descuento, o sea, fue como una curita que me arrancaron rápido, no hubo dolor, ni, no puedo desprender, porque le dije, tu punto de vista es, entre más impuestos pago sin bronca y con facilidad, más estoy reconociendo que puedo crear más. ¿no? Exacto. Entonces se conectó con la creación y no con la pérdida, ¿no? No con el problema, sino con la posibilidad. Si yo pago esto como si fueran chicles, ¿qué voy a crear? Muchísimo más, ¿no? Entonces es un cambio de percepción total. Sí, y muchas veces el impuesto es el que la mayoría de gente se resiste a pagar. Entonces, tu punto de vista sobre el pagar el impuesto, porque crees que te están quitando, que los otros lo están usando para robárselo, para... Oye, más en Latinoamérica. Un latinoamericano que no tenga el punto de vista de que el impuesto se lo llevan los ladrones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no estás dispuesto a pagar el impuesto, no estás dispuesto a crecer, no estás dispuesto a recibir más. Entonces, el impuesto aparte es un porcentaje. Eso quiere decir que si tú tienes que pagar ese porcentaje, tú ya has hecho mucho más de ese porcentaje. Entonces, ¿por qué te vas a sostener y amarrar y a quedarte de que ese porcentaje chiquito, ese pedacito pequeño, te lo quieres quedar a ti porque por derecho es tuyo? Y es donde te quedas atorado a recibir más, si estás dispuesto a... Y es parte de mover ese movimiento, el dinero es movimiento también, el dinero no es una energía que dejas guardada en un baúl. Oye, no es para agarrarlo así como, ¿no? Exacto. Porque si lo agarras así, como decimos en Access de My Precious, no. Entonces, no estás dispuesto a soltar el dinero, ¿cómo te va a llegar dinero, no? Exacto. O sea, el dinero no le gusta hacer ¿cómo se dice? ¿Cómo sería la palabra aquí? Ese esclavo que tienes guardado. Oye, el freno de mano, ¿no? Sí, exacto. ¿Por qué digo, ahorita que estamos hablando ya de dinero, el dinero siempre es como una justificación que usamos para no crear más, para limitarnos, para hacernos más pequeños, para cortar nuestro crecimiento, para irnos a ser víctimas, bueno, para muchas cosas. Entonces, si el dinero no fuera el tema, claro, entonces es perfecto para hacerlo de excusa, ¿no? exacto, es muy buena excusa, es la mejor excusa que o sea, la mayoría de la gente usa como excusa el tiempo y el dinero, ¿no? Sí. Entonces,
Si no hubiera excusa de tiempo y de dinero, ¿qué podríamos crear? ¿Qué podríamos recibir? ¿Qué podríamos hacer y lograr? Hay una pregunta, hablando de preguntas ahorita de dinero, que fue el tema que salió, de que me encantó una clase de Access, ¿no? Que decían, ok, era así como, ¿cómo puedes promocionar una clase de Access de Being You si no hubiera una limitante ni de tiempo ni de dinero? Exacto. ¿No? Y era como un focus group de varias personas, de pues, cómo podríamos vender Being You en el mundo, ¿no? No hay tema de dinero y no hay tema de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, salieron unas cosas impresionantes, unas ideas, o sea, unas muy fumadas, unas muy reales, unas muy interesantes, unas muy mágicas, de todo. ¿Pero por qué? Porque nos seguimos limitando todo el tiempo con tiempo y dinero. Entonces, si no se limitaran con el pretexto del tiempo y del dinero, ¿qué podrán entrar en su vida? ¿Qué podrán recibir? Con todo y la transición. Y aquí, cabal, yo pensando en esta pregunta, y cabal Brenda nos lo puso en el chat, o sea, si el dinero no fuera el problema, ¿qué más podríamos crear? Y ahí está el punto donde a veces estamos como, a veces tenemos varias elecciones y queremos ver de escoger o elegir la mejor, para asegurarnos de que eso va a funcionar. Entonces, ahí empezamos a meter un montón de puntos de vista de los pros y los contras y qué me va a dar y que tengo que invertir menos para ganar más y empezamos a meter nuestra cabeza que no nos permite ver lo que realmente es posible y lo que esa elección va a crear en el futuro. Entonces, una pregunta que sirve mucho en eso es, si el dinero no fuera el problema, ¿qué elegiría? Y entonces quitas del camino la excusa de que por el dinero no puedes. Y le quitas el poder que tú le das al dinero para tú poder crear y elegir en tu vida. Entonces, exacto. es una pregunta genial. Sí. Y es genial, porque cuando realmente quitas el punto de vista de basar tu vida en dinero, Exacto. el dinero cae solito, solito. Sí. O sea, te llega el cliente, la oportunidad, la inversión, te rezan impuestos, cuando no estás en este agobio, ¿no? Entonces también, ¿cuánta relajación pueden ser en sus vidas? Porque entre más relajados estén, menos barreras tienen, menos resistencias, menos juicios, menos puntos de vista, para poder recibir más dinero, más posibilidades, más magia, más creación, más facilidad, más gozo en su vida, ¿no? Entonces, y esta parte de estar relajado también, lo que me encanta que siempre nos va llevando una cosa a la otra, ¿no? Sí. O sea, la relajación, ahorita que yo tomé una clase con los Bowmans justo hoy, que son unos facilitadores de access que se manejan todo el tema de cómo meter access en negocios, en empresas, como consultores, como asesores, ¿no? Y mucho de lo que platicaron, que se me hizo muy interesante, que ya lo había escuchado, pero siempre que lo vuelves a escuchar te abre otras posibilidades, ¿no? Sí. Esta parte de que, o sea, en las empresas, ¿no? Cuando todo el mundo está estresado, todo el mundo está agobiado, todo el mundo tiene que pagar, todo el mundo tiene que rendir cuentas, todo. Entonces, esas energías de estrés Como limitan. Ahorita. Exacto, bloquear y hacen así todo, ¿no? Entonces, ellos dicen que están metiendo, tienen que meter otras palabras que no sean Access en las empresas, pero decían algo como de wellness seminar, o sea, como cómo puedes meter un seminario de sentirte bien, de relajación, de manejar el estrés, de manejar las emociones en los negocios, Sí. para que el negocio sea más fructífero, ¿no? ¿Por qué? Porque entre más relajado estés, menos agobiado, más estés en la energía de confianza, de confiar en tu saber, en confiar en el universo, que él te respalda, que las cosas se van a ir acomodando y que tú estás co-creando con todo el mundo todo el tiempo y que puedes funcionar desde la facilidad del gozo y la gloria, las cosas se van a ir abriendo poco a poco. Si no tienes punto de vista de dinero, de tiempo o de ti mismo, todo se empieza a abrir solito. Entonces, esa relajación es como esa confianza total en que no sabes cómo, cuándo, dónde, por qué, a qué horas, con quién, por qué parte de quién, por dónde, las cosas se van a abrir para crear lo que tú quieres. Siempre y cuando, como decimos en Access, funciones desde la pregunta. Si tú no preguntas, universo, ¿cómo puedo crear esto? ¿Cómo puedo cambiar esto? ¿Cómo puedo crear más dinero? ¿Cómo pagar esta deuda más rápido? Si no estamos en esas preguntas, esto, sí. exacto, es como si estuvieras en mute en tu conversación con el universo. Entonces, tu diálogo con el universo siempre es desde la pregunta. Y si te mantienes en esa pregunta, se va a ir acomodando todo mágicamente, con facilidad, gozo y gloria, que es como funciona el universo.
Y la pregunta ya es tu mejor aliado y estar en relajación. Entonces, una pregunta que pueden usar para estar siempre relajados, en esta energía de paz, de confianza, de tranquilidad, de expansión, de posibilidades, que es donde todo sucede, ¿no? Ok, ¿cómo puedo estar más relajado? ¿Cómo puedo estar en más paz? ¿Cómo puedo estar en más conexión con todas las moléculas del universo? Como decimos, creo que dijimos la semana pasada o la antepasada, de la naturaleza. O sea, toda la contribución que la naturaleza nos da. En la naturaleza no hay juicio, no hay tiempo, no hay espacio, no hay dinero, no hay tú estás bien, yo estoy mal, no hay polaridad, hay paz, espacio, tranquilidad, ahí es lo que nosotros somos. Entonces, reconocer eso y funcionar desde ahí, cuando no se sientan ahí, ¿qué pregunta puedo hacer para que conectarme con la relajación, con el espacio, de las posibilidades, de la naturaleza, de lo que realmente soy, en vez de irnos a la neurosis colectiva de todo el mundo empresarial y el mundo hoy día en COVID-19, sobre todo, ¿no? Sí, y es estar presente, ese espacio estar presente, totalmente presente con lo que es. No es solo, si todo está bien, y me empiezo a ver yo mariposas en el aire, con tal de venderme la idea de que todo está bien. Porque, y no es que no, no es que esté mal, pero muchas veces si no estás presente, no, te pierdes el momento de tú ser esa energía que va a contribuir a cambiar algo. Uh-huh. Que venga una posibilidad. La solución, la posibilidad, eso que iba a contribuirte en ese momento para eso, no la vistes porque andabas, no, todo está bien, no quiero ver. Pero ese es el lugar donde estás como queriendo ver las cosas bonitas. Ajá. Y medio sabotearte, ¿no? Y sabotearte de ver qué es lo que realmente está pasando. ¿Qué podrías tú ser en ese momento? Y es justo lo que platicamos al principio de esta sesión, de este episodio, que me encanta decir el episodio, no sé si es muy ochentero el término, ¿qué? Pero esta parte de reconocer, Sí. o sea, estar presente en tu vida, en lo que eliges, en lo que cambias, en las preguntas que eliges, en las situaciones que eliges, en todo en tu vida, estar presente es reconocer todo el tiempo, que hablamos al principio del reconocer, que tú eres el creador de tu vida y tú eres el que cambias y no cambias y lo mejoras o lo jodes y luego logras a mejorar o lo logras a cambiar o lo que sea, pero es estar presente, reconocer que tú eres, ¿no? Eres el creador de tu vida en conexión con el universo y que tú puedes crear y cambiar las cosas, así como yo de repente, ay, no sirve mi computadora, ay, ya sirve, así de que de repente no sé qué, ya sirve. Entonces, con ese toque podemos cambiar casi lo que queramos, si reconocemos que tenemos estas capacidades de crear, de cambiar y de ser, y el ser presente, el estar presente en tu vida con todo lo que pasa, bueno, malo, bonito, feo, te gusta, no te gusta, y reconocer que tú estás recibiendo o resistiendo o logrando o cambiando o haciendo magia, van muy de la mano. O sea, se me hace muy interesante el juntar, estar presente con reconocer lo que tú eres, lo que tú cambias, lo que tú creas, lo que tú resistes y estar todo el tiempo en este diálogo entre estar presente y reconocer lo que tú eres y lo que tú puedes cambiar y hacer en tu vida, ¿no? Y a través de la pregunta es por eso todo el tema de la pregunta, es a través de la pregunta que lo podemos reconocer, cambiar, modificar, hacer mejor y mejorar. Y es eso, es porque en ese momento que estás presente y estás en la pregunta y estás abierto a reconocer, que también es parte de recibir lo que es parte de tener facilidad en tu vida. Es parte del mantra de Access, de todo en la vida viene a nosotros con facilidad, gozo y gloria. Es estar presente. Y a mí me encantó hoy que estábamos en una clase con Gary Douglas, del fundador de Access Consciousness. Alguien le preguntó de qué era Access para él. Y su pregunta fue genial. O sea, la verdad, su respuesta fue genial porque dice, para él Access es una forma de tener facilidad en la vida, de hacer la vida más fácil. Así de fácil. Hacer la vida más fácil. Entonces, realmente, qué regalo es eso, el poder tener estas herramientas que nos permiten estar presentes con facilidad. Y reconociendo lo que somos y el poder que tenemos en nuestra vida para crear y cambiar y modificar. Porque siempre no sé por qué tenemos este punto de vista implantado de que le corresponde a alguien más, o es suerte, o es destino, o le pertenece a otra persona. No, es tuyo y tú puedes cambiar todo, ¿no? A final de cuentas.
Oye, y retomando a Gary Douglas, ya creo que ya se nos acabó el tiempo, pues casi, pero Un poquito. que Gary Douglas, con una llamada con él también, siempre todo lo que tú le preguntas es, pero ¿por qué te funciona? ¿Por qué te fluye? ¿Por qué puedes crear todo lo que tú quieres? Porque Gary Douglas ha salido de la bancarrota 2 veces, ha creado 30 millones de cosas, y dijo, porque yo estoy en pregunta todo el tiempo. Todo el tiempo ando preguntando, o sea, lo que va a comer, qué se va a poner, si invierte en un negocio, si no invierte en un negocio, pero cada vez tiene más facilidad con escuchar su propia sabiduría, que fue algo que platicaban los Bowmans en esta clase también muy interesante, ¿no? De pues, todo lo que decimos en Access es empoderar a la gente a que sepa que sabe, que tú sabes lo que va a crear más en tu vida, lo que va a ser más expansivo en tu vida. Pues la mayoría de la gente no piensa que sabe y piensa que la va a regar porque tiene todos estos puntos de vista y juicios, historias, infancias y realidades. Pero dice Gary Douglas, si tú vives en la pregunta todo el tiempo y preguntas en todas las elecciones que tengas en tu vida, funcionas desde la pregunta, que es lo que hicimos en Access, no es nada más hacer preguntas, es ser la energía de la pregunta en todo. Esto va a crear más, esto va a crear menos. ¿Me conviene invertir en esto o en esto? ¿Me pongo el zapato morado o el rojo? ¿Mi cuerpo quiere arroz o frijoles? O sea, todo el tiempo realmente está en la pregunta y conforme más lo practiquen, al principio yo cuando empecé a Access era como 30,000 millones de preguntas y casi tenía que leer de mi celular porque no me sabía, ¿no? Pero cada vez esa parte de pasar de usar las herramientas y practicarlas a ser la energía de la herramienta, ser la energía de la pregunta es impresionante porque no tienes que ni pensar en una pregunta, simplemente tu energía ya está en qué va a crear más. Ok, agarro esto. No, esto no. O sea, cada vez es más... es menos mental, menos mental. No es un proceso cognitivo, eso es la cosa. Creemos que la pregunta es obtener una respuesta. No, Exacto. la pregunta lo que te regala es recibir awareness, recibir conciencia. Y esa es la diferencia. Pero, por supuesto, al principio es como, ¿cómo le hago? Pero, ¿cómo sé cuál es la respuesta? Pero no es de la respuesta. Pero cada vez que vas practicando más, cada vez que invitas más las herramientas o ser pregunta o hacer pregunta, cada vez tienes que pensar menos. Exacto. Y sabes, creas tu vida desde el saber. Y muchas cosas, muchas elecciones de hoy no van a tener como un efecto directo de mediodía ya cambió o la otra semana ya tengo el resultado. No, porque muchas veces nuestra elección de hoy va a crear un futuro mucho más adelante. Exacto. Lo que decía Gary Douglas el otro día es como él no funciona para 5 años. Exacto. Me preguntan de qué va a crear de aquí en 5,000 años, 10,000 años, 50,000 años. ¿Por qué? Porque él es lo que lo mueve es qué va a crear más para este planeta, para el futuro de este planeta. Una realidad, algo más. Y eso, o sea, basando que estamos todos conectados, ¿no? Sin duda, sin duda. Y es como cada vez ver más. Entonces, la herramienta de la pregunta es siempre irte por tu sabiduría, por tu intuición, por tu feeling, ya sabes, lo que te viene, porque le llamamos conciencia, intuición, sabiduría, tu saber, lo que tú sabes, como le quieran llamar, pero es como seguir eso, que tú sabes, yo sabía que eso era lo correcto, ¿no? Sí. Pero pues no lo escogí, luego eso era, y es que yo lo sabía. Eso es lo que esperamos de recibir de la pregunta, no una respuesta, sino una energía, es un lenguaje energético que nos va llevando a lo que va a crear más en nuestra vida, ¿no? Y curioso lo que acabas de decir ahorita, yo lo sabía. Muchas veces que ahorita lo que nos molesta en nuestro presente o lo que llamamos problemas o dificultades o limitaciones, generalmente partieron del momento donde tú evadiste tu saber. Sabías y no te hiciste caso. Exacto. Te fuiste por lo seguro. ¿Le hiciste caso a todos menos a ti? Entonces, generalmente ese es el inicio de donde empiezas a crear alguna limitación en tu vida. Donde evades, donde no reconoces lo que tú sabes. Claro. Oye, aquí nos pregunta Paola, ya explica, amiga, ¿cómo estás? De la parte de empezar las preguntas con el por qué. ¿Ok? Oye, te vamos a explicar, Pao, por qué no usamos por qué. ¿Sí, no? ¿Por qué? ¿Por qué no estamos? Porque generalmente... ahora más tratando de explicar por qué. Exacto. Pero vamos a hacerlo breve, ya se nos pasó el tiempo, pero no importa. Pero el por qué
el por qué siempre te lleva al pasado, o sea, el por qué saber por qué hice esto, me tengo que ir al pasado. El pasado ya no existe y ahorita con todos los cambios en un mundo que están a 1000 por hora, menos existe. Entonces, lo que hacías ayer ya no existe hoy. Entonces, como por qué te irías para atrás para ver por qué elegiste algo o por qué alguien eligió algo que no te gustó, que te ofendió. Uno. La Y, otra cosa que me impacta del por qué es que te mantiene en una arena movediza que te estanca, que te da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, porque estás intentando entender racionalmente por qué pasó, por qué te lo hicieron, por qué te dijeron, por qué te vio feo, por qué te juzgó, por qué. y Entonces, ese es como una espiral descendente. ¿No? ajá, es buscar la justificación de por qué lo elegiste. Y sigue siendo el por qué, pero es no reconocer, es como buscar la justificación en lugar de reconocer que lo elegiste. Ese es el Exacto. porqué. Y lo que hace es mantenerte en un círculo donde siempre te va a regresar otra vez al punto de inicio y no te deja salir de ese círculo, no te deja ver más, no te deja incluso elegir algo diferente, porque estás buscando la razón o lo correcto de por qué lo elegiste, cuando eso ya no es relevante el día de hoy. Si ya no te Claro, está gustando, elige algo diferente y ahí está. El por exacto. qué no te va a dejar elegir algo diferente, no te va Algo que a hacer otra pregunta. Sí. O sea, una herramienta que pueden usar para esto es decir, qué interesante que elegí esto. O sea, si Ujú. eligieron algo que está a la guayaba, ok, qué interesante que elegí eso. Ok, ahora qué puedo elegir diferente. Sí, exacto. Ok, en vez de quedarse en el por qué lo hice, por qué me lo compré, por qué lo elegí, por qué la regué, por qué la. O sea, ok, qué interesante, porque acuérdense que el interesante nos saca del juicio. Qué interesante que elegí esa jalada. ¿Eh? Ahora, ¿qué puedo elegir diferente? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer diferente? Acuérdense que todo el tiempo, cada 10 segundos, que yo creo que es cada nanosegundo, tienen elección para preguntar y elegir algo diferente. Entonces, por eso nos damos el por qué, porque no nos queremos ir para atrás, nos queremos ir, ¿qué más es posible? ¿Qué puedo cambiar? ¿Cómo lo puedo hacer diferente? ¿Qué puedo elegir ahora? Y irnos siempre hacia las posibilidades del futuro y no regresarnos y quedarnos como looping. Por eso las terapias psicológicas que digo, yo fui parte de ellas mucho tiempo y pues no funcionaba porque toda la terapia está, ¿y por qué hiciste? ¿Y qué sentiste? ¿Y pero por qué? Y entonces, ¿qué te dijo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces estás como en un terapeuta que me decía, buscándole chichis a las arañas, así, desmenuzando todo, en vez de ver qué quiero elegir A ver, diferente ahora. ¿dónde está la razón correcta de por qué te pasó todo eso? Claro, exacto, no importa, es ok, ya elegí esto, no estuvo padre, no me gustó, ¿qué puedo elegir diferente? Y No me voy mantener siempre la a las. misma historia todo el tiempo. Es Exacto, mantener todas las posibilidades. otra historia, pues cambia de página, no te quedas, Claro. si puedes escribir entre líneas de la misma historia que ya escribiste antes. Pero Y aparte es absurdo, porque algo no nos gusta y nos quedamos desmenuzando en el o por qué lo que no nos gustó, en vez de decir, híjole, esto no me gustó, next, ¿qué sigue? ¿Qué más es posible? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo elegir nuevo ahora? Me sí. salgo de esa energía totalmente, ¿no? Entonces, las preguntas, por eso el qué más es posible, cómo puedo mejorar, qué puedo hacer diferente, qué es lo correcto de esto que no estoy viendo, qué es lo correcto de mí que no estoy viendo, qué no estoy reconociendo de la magia que estoy creando, ¿no? Hablando un poquito de la parte de reconocer, cuál es la posibilidad aquí en vez del problema. O sea, todas esas preguntas nos van a llevar siempre a proyectarnos hacia el futuro para crear algo más grandioso y no quedarnos en esta espiral descendente de cortarnos la venda, latigarnos, ¿por Por eso, qué? ajá, sí. Ayer me tenía esta frase en mi mente y era como, the choice for future overrides the density of the past. Entonces, la elección por un futuro siempre te va como overrides. ¿Qué sería overrides, mi traductora? Override Como sobrepasar. sobrepasa, o sea, la elección por el futuro te va a quitar la densidad del pasado. Exacto. Entonces, El todo futuro lo siempre que es ligero, el el pasado, pasado es pesado, exacto. ¿no? O sea, Sí. futuro ligero, ligero, posibilidades, magia, pasado, y lo sueltas, ¿no? En vez de quedarte hasta atascado en esa densidad. Exacto, porque ya pasó, no porque ha sido malo, simplemente porque ya no es, o sea, ya estás creando, si estás creando para atrás, pues mira para dónde estás caminando. Y siempre es como, ¿qué más quiero crear? ¿Qué viene en el futuro? Y ahorita es un espacio donde
hay algo totalmente nuevo y posiblemente tenemos esta sensación de que no sabemos qué crear. La pregunta nos va a ayudar un montón ahorita, porque qué tal que no sabemos porque viene algo nuevo, o sea, es algo que no, tal vez no tenemos puntos de referencia. Por eso Exacto. estamos creando algo nuevo, todos juntos, todos. Exacto, y esa ligereza del futuro, ¿no? Que hablaba Tish, es el que no hay juicio, porque no sabemos cómo es y cómo va a ser y cómo se va a presentar y de qué forma y en qué formato, y no tenemos ni idea. Esa es la ligereza, porque no hay un juicio. En cambio, en el pasado, que volteamos a ver y lo que hicimos y que está mal, nos clavamos en el juicio y en los puntos de vista y en la significancia y lo hacemos pesado. Entonces, la grandeza del futuro, que es mucho lo que hicimos en Access, es que no sabemos cómo va a ser y cómo se va a manifestar y cómo se va a presentar, cómo, cuándo, dónde, por qué, pero sabemos que es ligero porque va a ser más grandioso. ¿Por qué va a ser más grandioso? Porque estamos en la pregunta de crear algo más grandioso, Y por ¿no? eso me pregunta, ahora, ¿qué es posible? ¿Qué es Exacto. posible ahora? Entonces, y no tienes que, no busques la respuesta, es reconoce que hay algo ahí, que algo sabes tú. ¿Quién eres tú y qué veniste a crear aquí? Ujú. Todos, Exacto. algo especial, algo único, Oye, un saber. una preguntita que me encanta de temas del futuro, que, ¿qué más es posible aquí que ni siquiera he considerado nunca en mi vida? ¿No? Porque generalmente como que nos basamos en la creación, en lo que sabemos que es posible, lo que es para nuestra mente racional, lineal, posible a nivel cognitivo. Pues, ¿qué tal que va más allá de lo que nunca te has imaginado? Porque ni siquiera tu mente lo puede reconocer, ni concretizar, ni hacer cognitivo, ni lineal. Entonces, ¿qué más es posible aquí que ni siquiera he considerado? O sea, que va más allá de lo que puedo pensar o imaginar, ¿no? Sí. Entonces, esas preguntas siempre van a crear un futuro mucho más grandioso, saliéndonos de las arenas movedizas del pasado que nada más te van a limitar, concretar, te van a llevar al juicio, al drama, a las emociones, etc., ¿verdad? Así es, gracias, Paulina. Oye, pues ya se nos fue nuestro tiempo, ya nos pasamos para variar, porque a Tish y a mí no nos para la boca. Pero gracias, querida Tish, gracias a todos por acompañarnos, gracias a Pau, Pat, Bren, Mariví, Carol, todos los que se conectaron, todos los que lo van esto en el futuro. Y bueno, este es como un espacio creado para que estén en contacto con herramientas de Access Consciousness y sobre todo con la herramienta de la pregunta, Sí, que es mágica y entre más entreguen en su vida, más cambios van a ir viendo, más facilidad, se la van a pasar mejor, es más divertido, es más fácil y es tan fácil, ¿no? sí, y aquí lo dejamos disponible para ustedes y para los que quieran verlo en el futuro, ya sea en Facebook, en Instagram o en YouTube. Ahí está para cuando lo quieran ver. Y pues gracias por estar aquí también y para los que lo van a ver. Y gracias, Paulina, por Ay, esta. no, gracias, amiga. Y bueno, conclusión de la sesión de hoy, reconozcan, Sí, qué es lo correcto de mí que no estoy reconociendo, ¿no? Que hablamos mucho del reconocer. Y de la parte de irse al futuro, ¿qué futuro quiero crear? ¿Qué magia soy que no estoy reconociendo? ¿Qué más es posible más allá de lo que me puedo imaginar? Como siempre irse hacia la pregunta, hacia las posibilidades, no hacia el problema, no hacia el pasado, no hacia el juicio, no hacia lo equivocado, y que confíen en que ustedes son los creadores de su vida y la pregunta es la herramienta perfecta para seguir creando más, ¿no? En vez de menos. En vez de ¿por qué lo hice? exacto. Gracias, gracias. ¿Y qué sabes tú que no estoy reconociendo? Exacto. Sí, Y qué magia y qué milagros has hecho en tu vida, así de que dices, wow, cambió en 3 patadas que no reconocemos. ¿Y qué más es posible en el futuro que ni siquiera nos pasa por aquí porque es más allá de lo que nos compramos esta realidad de limitación y de problemas, ¿no? así es. Entonces, pues gracias a todos. Nos vemos el siguiente jueves en el siguiente episodio número 5 de la pregunta de la semana. Y yo, 7 México, 6 Guatemala, ¿no? ¿Correcto? Sí, sí, Guatemala. Gracias. Perfecto. Nos vemos pronto. Gracias, chicos. Bye. Bye, amiga.